Bueno, buenas noches. Yo creo que ya podemos empezar la charla. Mi nombre es Sofía Riveros, directora del semillero de neurología de la FUCS, y vamos a dividir la charla en dos partes. Entonces, primero vamos a hablar de toda la parte de epilepsia fármaco-resistente. Em, pues estas son las referencias en las que me basé. Las más recientes es una revisión de los conceptos de epilepsia resistente a los medicamentos, que fue un informe de Task 1 del trabajo de la ILAE, que fue publicado este año, en el 2023, y una revisión del año 2020 sobre el manejo de la epilepsia refractaria. Y pues ya los otros son unos artículos más clásicos, pero pues que son muy importantes para entender un poco más. El contenido de la charla va a estar dividido así: primero generalidades y definiciones, luego abarcaremos un poco de epidemiología, los factores de riesgo para desarrollar farmacoresistencia y la fisiopatología de la farmacoresistencia como tal. Y pues finalizamos con el manejo farmacológico médico y con un poco de indicaciones en cuanto al abordaje temprano de cirugía de epilepsia. Entonces, pues para empezar, todo es de cero. La epilepsia debemos entenderla como pues una enfermedad que se caracteriza por crisis epilépticas espontáneas recurrentes. Y esto va a estar dado por una actividad neuronal cerebral anómala que se presenta de manera excesiva y pues va a afectar una zona focal o una zona ya generalizada en todo el cerebro. Entonces van a ocurrir crisis epilépticas focales simples, que pues generalmente van a tener la conciencia preservada, o crisis parciales complejas que ya son más incapacitantes, y en estas pues vamos a encontrar la conciencia alterada. Abajo encontramos una definición ya como tal propia de epilepsia, que es la presencia de dos o más crisis que no fueron provocadas por un desencadenante, y estas son separadas cada una de la otra respectivamente pues, por 24 horas. O también que el paciente ya haya tenido un diagnóstico de un síndrome epiléptico o que haya presentado una crisis con un riesgo mayor del 60%, que pues va a ser para recurrencia en los próximos 10 años de repetir una nueva crisis. Acá, entonces, pues es importante mencionar una zona epileptogénica que se descubrió gracias a un estudio quirúrgico en pacientes con epilepsia focal. Esto pues ayuda a identificar diferentes zonas que son muy fundamentales para caracterizar con precisión el tipo de epilepsia, y pues es una zona que es un requisito para el éxito del abordaje quirúrgico. Entonces, primero encontramos la lesión epileptogénica en gris, que pues va a corresponder a una lesión que es potencialmente epileptogénica y se puede visualizar en el trazado del electroencefalograma. Perdón, se puede visualizar en la neuroimagen. Ya siguiendo, entonces en verde encontramos la zona de inicio de crisis, que es el área en la corteza en donde se van a originar las crisis epilépticas según el registro del trazado del electroencefalográfico. Seguimos con la zona irritativa a la derecha, que es el área de la corteza en donde se va a originar la crisis según el registro. Es el área de la corteza donde se producen los picos interictales. La zona de déficit funcional es el área de la corteza en donde por medio de neuroimagen funcional, pruebas neuropsicológicas o como tal ya un examen clínico neurológico, pues encontramos anomalías funcionales. Y finalizamos con la zona central en rojo, la epileptogénica, que es cuando pues es el área como indispensable para la generación de la crisis. Y decimos que cuando se hace resección de esta zona es cuando el paciente va a quedar libre de crisis. Pero entonces vamos a entender cómo se generan realmente estas crisis, estas convulsiones que son manifestaciones motoras. Entonces, la actividad eléctrica cortical, pues en su estado basal, va a tener unas acciones excitatorias e inhibitorias constantemente, pero pues estas van a estar modulándose y retroalimentándose gracias al circuito eléctrico. Entonces, lo que va a ocurrir aquí en la epilepsia es que va a haber una activación cortical repetitiva, sobre todo de las fuerzas excitatorias. Entonces, esto va a hacer que se mejore la retroalimentación excitatoria y va a reclutar circuitos excitatorios repetitivamente en las neuronas corticales cercanas. Pues esto va a generar
un estado hiperexcitable en el circuito cerebral. Ya hablando de la clasificación de la epilepsia, esta es la clasificación del año 2017, la más actualizada, en donde pues vamos a clasificar las epilepsias en inicio focal, inicio generalizado o inicio desconocido. En el inicio focal la clasifican con conciencia preservada o con la conciencia alterada. Y asimismo podemos encontrar las crisis de inicio motor, en donde podemos encontrar las crisis con automatismos, las crisis atónicas, clónicas, el espasmo epiléptico, la hiperkinética, las crisis mioclónicas o las crisis tónicas, o las crisis de inicio no motor, en donde encontramos las autonómicas, la atención del comportamiento, cognitiva, emocional o sensorial, y de focal a bilateral tónico-clónica. En el inicio generalizado encontramos el inicio de componente motor y no motor, y de inicio desconocido de misma forma con un componente adicional que es no clasificado. Acá entonces traigo una gráfica que muestra pues la sintomatología o la semiología de las crisis epilépticas focales que no tienen alteración de la conciencia, y pues los pacientes pueden experimentar una variedad de síntomas dependiendo pues de la zona afectada, que pueden ser psíquicos, gustativos, olfativos y autónomos, hasta motores, que pues ya van a ser los movimientos tónico-clónicos, sobre todo de las extremidades, o los pacientes que pueden hacer manifestaciones autonómicas como sudoración, cesación de palidez, enrojecimiento. Y pues ya a nivel somatosensorial pueden presentar Sofi, hormigueos, ¿sí? qué pena interrumpirte. Lo que pasa es que imagínate que la gente no se puede conectar porque llegamos al máximo en Meet. ¿Será que ustedes, por favor, nos O, pueden regalar 5 minutos mientras que Sofía y yo hablamos y solucionamos esta situación, por favor? vale, listo. Va a formar unas vesículas que las va a liberar también a nivel de la hendidura postsináptica, y va a llegar a los receptores GABA, permitiendo la entrada de cloro, que pues como tiene una carga negativa, va a neutralizar el efecto excitatorio. Entonces así es como realmente se retroalimentaría todo el potencial. Pero entonces en la epilepsia lo que encontramos es que el mecanismo excitatorio mediado por el glutamato pues está exacerbado, y que el déficit de GABA pues sí, que también puede ser por un bloqueo de GABA como tal. Entonces, según esto, ya podemos hablar de estos medicamentos anticrisis, que pues vamos a encontrarlos en dos formas: los medicamentos que reducen la excitabilidad y los que aumentan la inhibición de GABA. Entonces, en los que reducen la excitabilidad, pues van a lograrlo consiguiendo el bloqueo de los canales de calcio, de sodio y de potasio, o pues también reduciendo el flujo iónico a través de los receptores de NMDA y de AMPA, que pues los encontramos acá. Entonces, un ejemplo clásico puede ser el levetiracetam, que se une a las vesículas sinápticas y pues va a reducir la liberación del neurotransmisor. Ya en los medicamentos que aumentan la inhibición, pues incrementan la concentración de GABA postsináptico, y pues esto va a bloquear la captación de GABA, o pues va a aumentar el GABA a nivel intracelular, y pues esto va a disminuir su degradación. Entonces, un ejemplo sería que cuando el aumento de flujo de cloruro pasa a través de los receptores, pues va a permitir que se aumenten las corrientes de flujo. Y pues este, digamos, es un mecanismo que podemos encontrar frecuentemente en los barbitúricos y en las benzodiazepinas, y es un mecanismo en el de tiracetam. Acá pues traigo realmente una gráfica que explica más o menos la farmacocinética de los anticrisis, en donde pues a primera dosis van a aumentar hasta un pico y ya después van a llegar a una fase en donde se van a distribuir de manera lenta, pues por los diferentes compartimientos, y otra parte lenta en donde va a ser la metabolización y ya excreción como tal del fármaco. Y en esta gráfica pues tengo como la historia de los fármacos desde la primer fármaco hasta el último. Ya acá traigo las definiciones, entonces libertad de crisis Hola, para jefe. explicar al paciente. Oh, ¿qué más, jefe? ¿Llegas? ¿Llegas? Alice, Alfa.
La libertad de crisis, para explicarle al paciente, es cuando hay ausencia de cualquier crisis durante 12 meses o 3 veces el intervalo interictal después de la última intervención. Entonces, la incapacidad de controlar pues estas convulsiones con 2 medicamentos pues va a reducir la probabilidad del éxito con otras intervenciones posteriores. Entonces ahí como que el chance es hasta los 2 medicamentos. Tratamiento fallido es cuando pues el tratamiento no tiene ningún efecto sobre las crisis. Esto puede estar dado frente a situaciones como la resistencia a los medicamentos, la toxicidad, el incumplimiento de la farmacocinética o la farmacodinámica. Resistencia a un tratamiento es la falta o reducción de la eficacia del tratamiento para controlar la crisis en un tratamiento que se esperaba que tuviera un efecto biológico deseado. Ya como tal, la epilepsia resistente a medicamentos es cuando tenemos una epilepsia que después de 2 medicamentos anticrisis bien tolerados y elegidos adecuadamente, pues no se logró controlar la crisis de manera efectiva. La tolerancia, que es la disminución de la respuesta del paciente a un tratamiento después de las múltiples exposiciones del tratamiento de manera repetida. Y pues esto es justificado ya que el cuerpo se adapta a este tratamiento. Y los niveles terapéuticos, que son los niveles del medicamento que pueden afectar el efecto biológico deseado en el órgano diana. Ya en epidemiología, entonces la epilepsia pues compromete al 0,5% hasta el 1% de la población en los países desarrollados, y en los países que están en vía de desarrollo puede ser una frecuencia incluso más alta. Y estos pacientes, 1/3, pues no responden adecuadamente a los medicamentos anticrisis y van a seguir presentando crisis epilépticas de manera indeterminada. Y 20% de los pacientes que fueron diagnosticados con epilepsia generalizada primaria y el 35% de los que fueron diagnosticados con epilepsia parcial, pues llegan finalmente a desarrollar una epilepsia refractaria, que pues es la resistente a medicamentos. Los factores de riesgo para ya desarrollar una farmacoresistencia, entonces, es la presentación de edad joven al inicio de las crisis, la latencia corta para el desarrollo de la epilepsia, como por ejemplo después de un ataque isquémico, las comorbilidades correlacionadas con las crisis focales, como por ejemplo en la migraña, las anomalías en el desarrollo, si el paciente tiene alguna comorbilidad neuropsiquiátrica o el uso de drogas recreativas. También si de pronto el paciente tuvo algún antecedente de crisis febril o crisis febriles complejas en su infancia, y algunos tipos de crisis específicamente como los espasmos epilépticos focales infantiles o las crisis mioclónicas iniciales. También pues si el paciente alguna vez llegó a estar en un estado epiléptico. Y uno de los factores que acá mencionan más importante es la frecuencia alta de las crisis epilépticas, que pues es como el factor más importante para desarrollar después una farmacoresistencia y predecir que probablemente los medicamentos anticrisis no vayan a ser efectivos en el paciente. Las pacientes que tienen epilepsia catamenial también tienen un riesgo, y pues el antecedente familiar de epilepsia. Ya pues hablando de cómo se desarrolla la farmacoresistencia, se establecen estas 7 hipótesis, en donde pues primero vamos a hablar de la hipótesis de la gravedad intrínseca, que pues se basa en que una alta frecuencia de las crisis antes del inicio de la epilepsia pues va a ser este predictor más importante de la mala adherencia a los medicamentos. Entonces, también, además de pues, la alta frecuencia, se mencionaban otros factores de gravedad intrínseca como las comorbilidades psiquiátricas, las alteraciones neuropatológicas y la esclerosis del hipocampo, que es una de las causas principales y más importantes reconocidas de epilepsia refractaria. Ya la segunda hipótesis es la hipótesis de la red, en donde pues esta como es una enfermedad de redes neuronales alterada y pues van a generar crisis, pues se justifica en que los cambios de los patrones de conectividad entre el circuito, pues de las convulsiones primarias y de las regiones corticales, pues va a producir y desencadenar estas constantes crisis.
Y pues estas alteraciones de conectividad también pues pueden llegar a cambiar toda la fisiología de la red neuronal y pues asimismo afectar a la respuesta del medicamento. Y pues esto se justifica ya que gracias a las intervenciones quirúrgicas tempranas se han logrado controlar las crisis o han llegado a convertir las epilepsias fármaco-resistentes en epilepsias que son sensibles a los medicamentos. La hipótesis target o hipótesis del objetivo va a proponer que esta resistencia va a resultar por la alteración de los objetivos celulares de los medicamentos o como de las diana terapéuticas, que pues va a producir la reducción de la sensibilidad al tratamiento. Entonces, esto está principalmente asociado con los cambios integrales de estos objetivos, que incluye las formas ISO de los canales iónicos y las subunidades de los receptores. El transportador de la barrera hematoencefálica, pues nos hablaba principalmente de que el aumento de la expresión de los transportadores de flujo, como la glicoproteína P, pues podía estar asociado con una reducción principalmente de la penetración del medicamento, pues a nivel cerebral, y pues esto se traduce en que va a disminuir la eficacia. Entonces, esto se justifica ya que en un estudio se evidenció que la glicoproteína P se relaciona con una activación de glutamato y esto pues también va a aumentar la señalización del ácido araquidónico que pues va a involucrar receptores NMDA y ciclooxigenasa 2. Y bueno, esto realmente, esta teoría es más restringida al foco epiléptico, como el que les estaba comentando de la zona epileptogénica, más que a nivel generalizado. Ya pues a nivel farmacocinético, pues habla como tal de alteraciones que puede tener el medicamento y no el paciente, alteraciones de la absorción, del metabolismo. Entonces, que por ejemplo, si hay un aumento de metabolismo a nivel hepático o intestino renal, pues va a reducir la disponibilidad del medicamento para penetrar a nivel cerebral y pues llegar al tejido epiléptico. Los factores moduladores que incluyen factores genéticos, epigenéticos o algunos mediadores inflamatorios o incluso unos mediadores metabólicos, pero pues realmente los más importantes fueron los factores genéticos que incluían mutaciones o polimorfismos, en donde incluyen la modificación de histonas, la metilación del ADN o de microARN, y pues esto puede influir directamente en la expresión del objetivo terapéutico o del blanco terapéutico. Y a nivel pues, de mediador proinflamatorio, contribuye a la gravedad intrínseca y pues también puede afectar directamente la farmacocinética y la farmacodinámica. Y la última hipótesis pues realmente plantea que ninguna teoría puede explicar todos los casos y que realmente todas las hipótesis anteriores pues se mostraban como independientes, pero que de una u otra forma se pueden como asociar y vincular mutuamente, como por ejemplo que la liberación del glutamato pues va a contribuir a pérdida de células neuronales y alteración de la red. Entonces ahí ya hablamos de la hipótesis de la red, pero también induce al transportador de la glicoproteína P, entonces también hablamos de la hipótesis de transportadores de barrera, y así es como realmente todas las hipótesis podrían hasta unirse. Ya finalizando, entonces, en el manejo, lo más importante es descartar primero la pseudoresistencia en la crisis, saber si realmente es intratable esta crisis, sabiendo pues que la pseudoresistencia es la persistencia de las crisis debido a un tratamiento inadecuado. Entonces, esto generalmente es por un diagnóstico erróneo, pero pues también puede ocurrir en otras situaciones como la administración de un medicamento incorrecto o la administración de una dosis infraterapéutica o que el paciente ya haya tenido antecedentes de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas. Los diagnósticos erróneos son el más común, pero pues dentro de estos el síncope es como los más frecuentes pues que se presentan sobre todo en nuestro medio. Y pues según esto, lo que recomiendan más es pues identificar el diagnóstico correcto, ya que el 20 al 30% de los pacientes realmente no tenían epilepsia, pero pues por eso realmente todo va desde la educación para saber identificar y clasificar correctamente qué tipo de epilepsia tendrá el paciente.
Ya en los fármacos, pues elegir un fármaco depende bastante del tipo de crisis, del síndrome epiléptico, de la eficacia, la tolerabilidad y pues todos sabemos que realmente son medicamentos muy individualizados para cada paciente. Entonces, ellos recomiendan que se debe inicialmente administrar un medicamento y aumentar sistemáticamente la dosis y los niveles plasmáticos hasta que se controle adecuadamente la crisis o hasta que se consigan efectos adversos intolerables. Y pues que debemos comenzar el tratamiento con un medicamento de primera línea dependiendo de las crisis. Las generalizadas tónico-clónicas con valproato, lamotrigina o levetiracetam, las parciales con carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, las de ausencia con valproato y las atípicas mioclónicas con valproato, lamotrigina. Y la politerapia, que pues, ¿qué es la politerapia racional? Esta se basa en las combinaciones de medicamentos con diferentes mecanismos de acción para que sean más efectivas que los medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción. Entonces, por ejemplo, uno no va a combinar el valproato con la fenitoína porque tiene el mismo mecanismo de acción, entonces no va a tener el mismo efecto esperado, pero el valproato con la lamotrigina seguramente sí es el preferido. Este ya pues para finalizar son los puntos claves en el manejo de la epilepsia farmacoresistente. Entonces, el fracaso de dos tratamientos pues reduce la probabilidad de que se libere de crisis, pero no impide completamente la libertad con otro tratamiento diferente y que algunas epilepsias son fármaco-resistentes desde el inicio y no hay como chance de que ningún medicamento le funcione, entonces estos pacientes se redirigen directamente a cirugía de epilepsia. Y pues que el diagnóstico temprano de resistencia también pues va a acelerar todo este proceso de si direccionar el paciente al manejo médico o direccionarlo definitivamente al manejo quirúrgico. Y pues la eficacia de un tratamiento con un paciente realmente puede cambiar con el tiempo, entonces no, pues no podemos como quedarnos solo con el medicamento para cada paciente. Finalizo con estas indicaciones para los estudios de cirugía de epilepsia, en donde pues el paciente que está con una epilepsia focal continua o epilepsia refractarias, pues de entrada deberíamos remitirlo a una consulta para cirugía de epilepsia. Y listo, esta sería mi parte. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo de interés en neurocirugía. El día de hoy vamos a abordar la segunda parte de esta charla que va a ser el abordaje quirúrgico de la epilepsia. Nuestro grupo está conformado por personas de la Universidad de Antonio Nariño, así como de la Universidad del Bosque. Siguiente, por favor. Entonces, la tabla de contenidos de esta charla va a contar de cinco ítems. Básicamente, primero vamos a tener la anatomía quirúrgica relevante para realizar un recordatorio sobre los puntos anatómicos claves que tenemos que tener en cuenta en este tipo de intervenciones. Segundo, el timing quirúrgico, que ya lo abordaron una parte en la charla previa, donde hablamos un poco sobre farmacoresistencia y también el momento en cuándo hacer la cirugía y a qué tipo de pacientes. Tercero, los métodos de monitorización invasivos claves en el diagnóstico y en el diagnóstico y en la identificación de la zona ictal. Siguiente, por favor. 4. Los síndromes epilépticos quirúrgicos. Hay que recordar que no todos los tipos de epilepsia son tratables quirúrgicamente, por eso vamos a hablar de los 3 síndromes epilépticos grandes que pueden ser tratados. Y por último, vamos a hablar un poco sobre técnica quirúrgica. Hablando de la anatomía quirúrgica relevante, la epilepsia temporal inicial normalmente se trata con una lesión anterior temporal. La superficie temporal está formada anteriormente por el polo temporal medial, continúa por el segmento anterior del lentis y culmina en la cabeza del hipocampo. El punto coroideo se sitúa detrás del lentis ligeramente anterior al corte geniculado y este es el Carolina, qué pena contigo. Es que se te escucha lejos, como entrecortada. Ok, ¿ya se escucha un poco mejor? Si puedes acercarte un poquito más al micrófono. Ok. ¿Es mejor así o todavía no?
Más, porfa, Carolina. Vale. Entonces, la lobectomía anterior temporal es un tratamiento quirúrgico para la epilepsia temporal mesial. La superficie temporal está formada anteriormente por el polo temporal, sigue por el segmento anterior del uncus y culmina en la cabeza del hipocampo. El punto coroideo inferior se sitúa detrás del uncus y ligeramente anterior al cuerpo geniculado, está delante de la arteria coroidea anterior. Este es el límite de la resección, ya que se corre el riesgo de entrar en el globo pálido externo. Acá podemos ver cómo se ve una resección del lóbulo de una lobectomía anterior temporal en una imagen ponderada de T1. Podemos ver que la resección es de aproximadamente 50 milímetros. Hablando de qué áreas de Brodmann van a estar afectadas por esta resección, tenemos que el área 20 y 21, que son la corteza de asociación visual. El área 20 es el giro temporal inferior y el área 21 es el giro temporal medio. Ambas son cortezas de asociación visual. El área 22 es el giro temporal superior y es la corteza de asociación auditiva, que también se conoce como área de Wernicke, que nos permite la comprensión del lenguaje. El área 38, que es el polo temporal, nos permite la recuperación de nombres propios. También tiene funciones de corteza olfativa primaria. Y el área 41 y 42, que son el giro de Helsch, son la corteza auditiva primaria. Vamos a hablar del lóbulo temporal en 4 superficies. La primera superficie es la lateral. Está debajo de la cisura de Silvio. Está separado por la línea parieto-occipital del lóbulo occipital y separado del lóbulo temporal por la línea occipitotemporal. Consiste en 3 giros paralelos, un superior, medio e inferior, superior, medio e inferior, y están separados por 2 surcos paralelos. Hablando de la cara medial del lóbulo temporal, tiene 3 segmentos. El anterior inicia donde el surco radial gira hacia arriba, que es en donde está esta línea amarilla, y va desde esta línea amarilla hasta la línea verde, que es donde cruza el borde posterior del uncus. El medio se extiende hasta la placa cuadrigeminal, que es esta línea roja, y el posterior se extiende hasta el punto calcarino, que es esta línea azul. Se ubica en la unión de los surcos parieto-occipital y calcarino. Acá podemos ver la vista inferior, superior y las relaciones óseas que tiene el lóbulo temporal. Para la parte posterior podemos ver que los giros y surcos que constituyen la parte inferior se continúan en la superficie del lóbulo occipital. Tenemos 3 circunvoluciones. La circunvolución occipitotemporal, que es esta que estamos viendo acá, separa lateralmente la circunvolución temporal y la fusiforme. El colateral, que es este de acá, separa la fusiforme de la circunvolución parahipocampal. Y el surco rinal, que es este de acá, es más corto y discurre en el borde lateral. Para la superficie superior, que es esta de acá, tenemos que mirar hacia la cisura de Silvio y la cisterna de Silvio. Tiene 3 partes. El panum temporale, que sería esta área, que está compuesto por el giro transverso temporal medial y posterior. Tenemos la circunvolución temporal anterior o de Helsch, y el panum temporal, que es un área relativamente plana del lóbulo temporal. Estas regiones hacen parte del plano supratemporal. En esta imagen podemos ver las relaciones óseas del lóbulo temporal. Podemos ver acá el hueso parietal, hueso temporal, parte del hueso frontal y parte del esfenoides. Tenemos la sutura escamosa que nos divide el lóbulo temporal en superior e inferior, y el terion, que es el punto donde se unen el frontal, parietal, esfenoides y temporal. Este es un punto de acceso quirúrgico, por lo cual es muy importante. El lóbulo temporal está cerca de estructuras vasculares importantes, tanto arteriales como venosas. Entre ellas quiero resaltar la carótida interna, cuyo segmento C4 se puede ver en una craniostomía terional. La arteria cerebral posterior, que está inferior-medial al lóbulo temporal, tiene 4 segmentos, de los cuales son relevantes el P1 y el P2, ya que el P3 y el P4 están relacionados con la materia radiada temporal, que no irriga ninguna parte del lóbulo temporal. La arteria cerebral media tiene 4 segmentos, todos irrigan el lóbulo temporal, y la arteria carótida anterior irriga parte del tálamo. Para el drenaje venoso tenemos la vena silviana superior y la vena del lobo. Otras estructuras relevantes para la cirugía serían los pares craneales 2 y 3. El par craneal número 2 es una extensión del sistema nervioso central, es el nervio óptico. Sus segmentos relevantes serían el intraorbitario, que está revestido de dura madre y líquido cefalorraquídeo, se comunica directamente con el espacio subaracnoideo,
el espacio intracanicular que emerge a través del anillo tendinoso y el segmento intracraneal que ingresa a la fosa craneana media. Acá podemos ver parte del quiasma óptico, que es la defusación parcial de las fibras. Esta imagen la quise... ¿Qué pasaría? ¿Trabaja en el INPE? Se vaya. Esta imagen la quise colocar porque es una simulación de una craneotomía arterional a nivel del lumen de la ínsula y nos permite tener una imagen de cómo se ve una lobectomía temporal anterior después de la extirpación de la neocorteza. La flecha amarilla nos muestra el origen de una rama de la arteria cerebral media y acá podemos ver tanto el par craneal 3 como el par craneal 2. Para el tercer par craneal tenemos que es el nervio oculomotor. Es el responsable del movimiento de 4 de los 6 músculos extraoculares. Surge del mesencéfalo anterior, tiene 4 segmentos. El nuclear está al nivel del colículo superior, que es donde está la materia gris. Nuestros segmentos más importantes serían el cavernoso, que está en el seno cavernoso, el segmento extraforaminal, que entra a través de la fisura orbitaria superior, como 2 ramas, una superior y una inferior. Y acá podemos ver la importancia del nervio craneal número 3, ya que se puede observar la relación del tercer nervio craneal, porque linda con la pia madre del uncus anterior. En la segunda imagen que tenemos acá podemos ver que es una imagen intraoperatoria después de la resección del uncus y la amígdala mostrando el tercer par craneal, que sería este. Hablando un poco sobre la amígdala cerebral, se encuentra enteramente en el segmento anterior del uncus. En la parte anterior de este segmento está compuesta por 13 núcleos que se encuentran en 3 grupos principales, uno central, uno corticomedial y uno vasolateral. Podemos ver que es de un color relativamente pardo, pero lo voy a mostrar posteriormente un poco más claro. Tiene 2 vías eferentes, una estría terminal en forma de C y la vía amígdalo-fuga ventral, la cual transporta fibras aferentes y desciende a través del tronco encefálico. Acá tenemos los núcleos de la amígdala cerebral. Los vasolaterales están en conexión directa, recíproca con el lóbulo temporal. Los centrales tienen una estimulación aferente del tronco del encéfalo, en especial del núcleo solitario. Y los corticales están en una conexión recíproca con el bulbo olfatorio. Para hablar un poco más de la formación hipocampal, está formada por 2 láminas corticales enrolladas una dentro de la otra. Está formada por 3 estructuras, el subículo, el giro dentado y el cuerno de Amón. 2 áreas de la formación hipocampal tienen relevancia quirúrgica, ya que en esta se da la mayor cantidad de pérdida de células piramidales, que son la región CA1 y CA3. La CA1 tiene células piramidales, esta es el área de mayor tamaño, se ubica cerca del subículo. La CA3, piramidales gigantes, tiene colaterales axónicas llamadas colaterales de Schaffer, que se proyectan hacia CA1. Para hablar un poquito sobre la histología del hipocampo, tenemos que tiene 3 capas, una molecular, una granular piramidal y una polimórfica. La polimórfica también se denomina estrato de Oriens, está compuesto por neuronas intrínsecas, también llamadas nocicells. La granular está compuesta por células piramidales y la capa molecular está formada por neuronas pequeñas diseminadas. Acá podemos ver un corte, la extracción de una amígdalo-hipocampectomía, en la cual se puede ver el hipocampo, el subcuncal y la amígdala. Como pueden ver, la amígdala tiene un color relativamente más pardo que el resto de la superficie, lo cual la hace más visible de forma quirúrgica. Listo, entonces ahora vamos a hablar lo que es el timing quirúrgico. Entonces, es el tiempo en el que se instaura algo. Entonces, ¿en qué, o cómo lo vamos a ver acá? Entonces, se debe considerar en el inicio del tratamiento quirúrgico posterior al fracaso de un tratamiento farmacológico para el manejo de la epilepsia. Entonces, en el 2003, la Academia Estadounidense de Neurología estableció que los pacientes que continúan teniendo convulsiones focales incapacitantes con alteración del estado de conciencia y que habían tenido un manejo previo farmacológico con anticonvulsivantes debían ser considerados para la cirugía de epilepsia. Este tipo de procesos hoy en día siguen siendo muy limitados, puesto que el proceso es aún largo y algunos de ellos se demoran hasta 2 años en ser considerados para la cirugía. Entonces, ¿qué candidatos quirúrgicos tenemos? Siguiente, por favor.
Entonces, ¿en qué momento debemos considerar la derivación quirúrgica y en qué pacientes? Entonces, esta derivación quirúrgica se debe ofrecer a todos los pacientes con epilepsia resistente a los medicamentos hasta los 70 años. También se debe considerar una derivación quirúrgica a los pacientes mayores con epilepsia resistente a los medicamentos que no tengan ninguna contraindicación quirúrgica o a los pacientes adultos y niños que no presenten convulsiones con uno o dos medicamentos anticonvulsivantes, pero que hayan tenido una lesión cerebral en la corteza no elocuente. Entonces, no se debe ofrecer nunca una... Listo, entonces vamos a retomar desde acá de qué es el timing quirúrgico. Entonces es el tiempo en que algo debe ser instaurado. En este caso, debe ser el tiempo en el que se debe considerar el tratamiento quirúrgico posterior al fracaso del tratamiento farmacológico para la epilepsia. Entonces, en 2003, la Academia Estadounidense de Neurología estableció que todos los pacientes que continúan teniendo convulsiones focales incapacitantes con alteración del estado de la conciencia habían tenido manejo con medicamento previo anticonvulsivante, debían ser considerados para, pacientes para la cirugía de la epilepsia. Entonces, este proceso hoy en día sigue siendo muy limitado, muchos de ellos aún tienen que esperar casi 2 años para poder acceder a este tipo de tratamiento. Siguiente, por favor. Entonces, los candidatos quirúrgicos. Para eso debemos tener en cuenta en qué momento debemos considerar la derivación quirúrgica y en qué pacientes. Entonces, se deberá ofrecer a todos los pacientes con epilepsia que sean menores a los 70 años de edad y resistentes a los medicamentos. También se debe considerar una derivación quirúrgica en pacientes mayores con epilepsia resistente a los fármacos anticonvulsivantes y que no tengan contraindicaciones quirúrgicas, o a los pacientes adultos y niños que no presenten convulsiones con uno o dos medicamentos anticonvulsivantes, pero que tengan una lesión cerebral en corteza no elocuente. Y 3, no se debe ofrecer derivación para cirugía a pacientes con abuso de sustancias que no cooperen con el tratamiento. Entonces, en los adultos existen 3 tipos principales de trastornos convulsivos que pueden remediarse con una cirugía resectiva cortical focal. Estos son los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial, con la localización de la zona epileptogénica, ya sea en la amígdala o en el hipocampo. Estos son los pacientes o los candidatos más comunes para la terapia quirúrgica y va a ser eficaz. En el segundo tipo de pacientes son los pacientes con epilepsia lesional debido a una patología funcional, una patología estructural, como lo que es un tumor glial de bajo grado o una malformación cavernosa o una malformación del desarrollo cortical. Y finalmente, en los pacientes con epilepsia focal resistente a los medicamentos con una resonancia magnética cerebral normal, son pacientes más desafiantes, pero en algunos de estos pacientes son muy buenos candidatos para la cirugía. Recordemos que toda la localización del tejido cerebral epiléptico en estos pacientes va a requerir una monitorización del electroencefalograma intracraneal que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Entonces se va a realizar una evaluación quirúrgica. Esta evaluación quirúrgica se debe hacer mediante 6 componentes. La evaluación clínica, las pruebas neuropsicológicas, el electroencefalograma, la resonancia magnética cerebral de alta resolución, el PET y la localización del habla y el lenguaje. Esto es una evaluación quirúrgica completa. El anterior, por favor. Esta es una evaluación quirúrgica completa y cómo se hace. Entonces, empecemos con la evaluación clínica. Esta va a ser una evaluación integral y es esencial en pacientes con epilepsia fármaco-resistente. ¿Qué va a suceder? Estos pacientes van a ser remitidos a los neurólogos que tengan experiencia trabajando con epilepsia, y mediante la anamnesis y el examen neurológico se va a realizar un diagnóstico, y mediante esto también se va a realizar la caracterización de la semiología y la localización clínica de las convulsiones. Mediante las pruebas neuropsicológicas se van a realizar estudios neuropsicológicos para evaluar la presencia de déficit de memoria de aprendizaje verbal o no verbal, como en una evaluación prequirúrgica de la epilepsia. Entonces, ¿qué componentes va a tener estas pruebas neuropsicológicas? Va a tener 4 componentes con el fin de hacer un comparativo postquirúrgico. Entonces, esto nos va a determinar primero el rendimiento cognitivo preoperatorio como punto de referencia para después compararse con un examen postoperatorio. Nos van a ayudar a identificar y cuantificar las zonas o los déficits ictales y postictales, como ayuda a la caracterización, lateralización y la localización de las convulsiones. Nos van a proporcionar predicciones basadas en la evidencia del riesgo cognitivo que puede estar asociado a la cirugía, y finalmente nos pueden proporcionar un asesoramiento preoperatorio integral, que no solamente va a dar una educación neuropsicológica al paciente, sino a su familia.
También tenemos el electroencefalograma, el cual puede ser un electroencefalograma de características invasivas o no invasivas. El electroencefalograma no invasivo va a ser grabado desde el cuero cabelludo y el invasivo ya lo vamos a ver más adelante. Estos son esenciales para confirmar la localización de las convulsiones en personas con la epilepsia focal. Tenemos la resonancia magnética cerebral de alta resolución, que todos los pacientes que vayan a ser sometidos a la evaluación quirúrgica se les debe realizar esta evaluación de la resonancia magnética con el fin de optimizar la visualización de los campos. El PET mide el metabolismo de la glucosa y cuenta cuánta de esta se consume, obteniendo así como un marcador, con el fin de identificar las zonas con mayor actividad epileptogénica. Y finalmente tenemos la localización del habla y el lenguaje. Entonces la corteza elocuente va a involucrar, que está involucrada con el habla y el lenguaje, va a estar bien definida en las recepciones del lóbulo temporal y del lóbulo frontal con el fin de minimizar la morbilidad operatoria. Entonces este método se va a realizar o se va a determinar mediante la identificación de las áreas críticas de la corteza funcional mediante la estimulación cortical eléctrica intraoperatoria que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, los métodos de monitorización invasivos nos ayudan en la identificación del foco convulsivo mediante una técnica invasiva. Entonces, entre el 20 y el 30% de los candidatos que son a cirugía de la epilepsia van a necesitar los registros del electroencefalograma intracraneal con el fin de definir la zona epileptogénica. ¿Qué objetivo tiene esto? El adquirir los datos neurofisiológicos con el fin de apoyar o refutar una hipótesis sobre el lugar del inicio de las convulsiones que se tenga con la evaluación clínica. Entonces, el registro del electroencefalograma intracraneal va a implicar principalmente dos técnicas. La primera de ellas es la implantación de los electrodos de profundidad. Siguiente, por favor. Entonces, la implantación de los electrodos de profundidad lo que va a utilizar es múltiples electrodos implantados estereotácticamente en el parénquima cerebral mediante pequeños tornillos fijados al cerebro. Bueno, al cráneo, perdón. Esta técnica va a permitir grabar desde profundidades hasta la superficie y tiene una morbilidad de aproximadamente 1.3%, lo que va a equivaler a un riesgo entre 1 a entre 280 electrodos, 87 electrodos y hay un riesgo mínimo de hemorragia del 1%. Entonces, como podemos observar en la imagen, tenemos dos imágenes del electroencefalograma intracraneal y tenemos la imagen de su izquierda, una resonancia magnética tridimensional reconstruida en superficie, y en la imagen de la derecha, la fotografía perioperatoria, que nos va a evidenciar la colocación de los electrodos de profundidad como parte del estudio del electroencefalograma. Siguiente, por favor. En esta imagen de su izquierda podemos observar también una resonancia magnética tridimensional reconstruida en superficie. ¿Cuál es la ventaja que vamos a ver en esta? Que nos va a evidenciar la vasculatura superpuesta, que es la derivación de una angiografía por tomografía computarizada. ¿Qué nos permite eso? Evidenciar las zonas en las que se va a realizar la colocación de los electrodos y podemos evidenciar que cada electrodo está identificado con un color diferente. Entonces, en su imagen de la izquierda podemos observar los diferentes cortes que tenemos de una resonancia magnética, donde tenemos el corte axial en la imagen superior izquierda, el corte sagital en la parte superior derecha, el corte coronal en la parte inferior izquierda y una resonancia magnética de una imagen tridimensional reconstruida. Esto, ¿qué nos permite o qué ventaja tenemos ahí? Tenemos una propuesta de un electroencefalograma con los electrodos de profundidad superpuestos. Estos van a ser realizados o van a estar planificados mediante un software de neuronavegación. ¿Qué nos va a permitir este software? Que antes de la cirugía sepamos los puntos de colocación y el punto de entrada del electrodo, la trayectoria, la profundidad y la localización, con el objetivo de que esto se pueda cargar al software en una navegación quirúrgica y se realice la colocación de manera precisa y segura. Siguiente, por favor. Entonces tenemos la segunda técnica, que son los electrodos subdurales, que se utilizan en las tiras y las rejillas. Entonces, estos se colocan directamente en la superficie del cerebro. Las tiras subdurales se van a colocar mediante simples orificios de trepanado, que estos orificios de trepanado van a ser de un tamaño menor al de una moneda, y las rejillas sí van a requerir de una craneotomía. Entonces, esto
que nos va a permitir registrar un área más grande de la corteza contigua y nos va a permitir la identificación de las lesiones, de las lesiones epileptogénicas, ya sea que estén adyacentes a la corteza elocuente, con el fin de facilitar el mapeo de la corteza elocuente y de permitir un estudio de estimulación cortical más completo. Entonces, aquí observamos la imagen de intraoperatoria y las imágenes reconstruidas. Entonces, las imágenes de la izquierda observamos fotografías intraoperatorias que nos muestran la colocación de las tiras y las rejillas y el registro del electroencefalograma subdural. Y en la imagen de la derecha tenemos las fotografías intraoperatorias y reconstruidas, las intraoperatorias en la parte superior y las reconstruidas en la parte inferior. ¿Qué podemos observar? ¿Qué nos permiten estas? Observar la imagen antes de la colocación de la rejilla del electroencefalograma subdural y posterior a la colocación de la rejilla. Entonces, siguiente, por favor. Observamos ya aquí la resonancia magnética posoperatoria y la radiografía de cráneo posoperatoria. Entonces, la imagen, ambas nos muestran la colocación de los registros de los electrodos del electroencefalograma intracraneal subdural, pero si nos enfocamos en la imagen que está en la parte inferior derecha, podemos observar una similitud para que se identifiquen un poco con las imágenes intraoperatorias que veíamos anteriormente, y es la observación de la colocación de toda la rejilla. Siguiente, por favor. Entonces hablábamos que estos electrodos nos van a permitir identificar la estimulación cortical. ¿Con qué fin? Entonces observamos fotografías también intraoperatorias que muestran dónde se realizó la estimulación cortical en la imagen de la izquierda, y esto nos permite identificar la corteza elocuente, con el fin de que de preservar la vasculatura ramificada, como podemos observar en la imagen de la derecha, que a pesar de que ya se realizó todo el campo quirúrgico postoperatorio y se hizo la resección, se puede preservar esa vasculatura, todo gracias a la estimulación cortical previa. Entonces, la duración de la monitorización invasiva va a depender de la frecuencia de las convulsiones, del éxito de la estimulación cortical planificada y del cumplimiento del paciente con todo lo mencionado anteriormente. Es posible que se requieran varias semanas para la caracterización y para tener completamente identificado el trastorno convulsivo del paciente, pero esta monitorización se va a suspender en cualquier etapa si hay un evento adverso que sea clínicamente significativo. ¿Cuáles eventos adversos pueden ser clínicamente significativos? Lo que pueden ser un hematoma intracraneal, que sea en menos del 5% de los casos, o la infección resultante del paso de los cables a través del cuero cabelludo, que se puede dar en menos del 2% de los casos. Entonces, a continuación se presentará un video cortesía del Dr. Buitrago, donde les muestra con imágenes PET y resonancia magnética la planeación de la intervención quirúrgica, identificando la zona ictal. Gracias, Laura. Gracias, Carolina. Bueno, esta es la última sección de nuestra presentación del día de hoy. Vamos a hablar principalmente sobre los síndromes epilépticos quirúrgicamente remediables. Entonces van a haber 3 síndromes epilépticos, los cuales vamos a poder intervenir mediante maniobras quirúrgicas. Estos van a ser, 1, la epilepsia del lóbulo temporal mesial. Temporal hace referencia al lóbulo y mesial hace referencia a las estructuras tanto hipocampales como amigdalinas que van a lanzar proyecciones hacia el lóbulo temporal. Segundo, tenemos la epilepsia neocortical con una resonancia magnética normal. Y tercero, tenemos la epilepsia lesional. El foco de esta charla va a estar basado en la epilepsia del lóbulo temporal mesial, debido a que es la que tiene más incidencia y prevalencia epidemiológicamente. Pero no obstante, vamos a hablar también un poco sobre la epilepsia con resonancia magnética normal y la epilepsia de tipo lesional. Siguiente, por favor. Entonces, comenzando con la epilepsia de origen neocortical, que no tiene cambios patológicos en la resonancia magnética cerebral.
Este es un síndrome difícil de abordar desde distintos puntos de vista que están en la diapositiva. Primero, tiene una caracterización semiológica muy variable. Los pacientes con este tipo de epilepsia van a tener manifestaciones muy globales y de difícil caracterización, como lo son primero, pues, convulsiones con aura experiencial, segundo, convulsiones con automatismos violentos, o por otro lado, van a tener convulsiones con atención inmóvil. Tercero, van a tener alucinaciones de tipo visuales o de tipo auditivo. Entonces, estas características semiológicas lo que van a hacer es dejarnos en una zona muerta sin la capacidad de tener un diagnóstico certero por medio de semiología, por lo cual vamos a recurrir a medios diagnósticos, que es donde viene la segunda dificultad para la identificación de este tipo de epilepsia. Los métodos no invasivos convencionales, como el electroencefalograma de superficie y la resonancia magnética, no van a ser sensibles para detectar este tipo de epilepsia. Simplemente no van a haber cambios, por lo cual vamos a tener que usar los métodos invasivos que nos habló anteriormente Laura y que están en la diapositiva en la porción inferior izquierda. También este tipo de epilepsia va a tener una localización difusa. La mayoría de los síndromes epilépticos van a tener localizaciones intrahipocampales, extrahipocampales o locaciones fijas, por ejemplo, la corteza prefrontal, cuando son tumores, etc. En este tipo de síndromes epilépticos, la localización de la zona epileptogénica o la zona ictal va a ser difusa y variable en toda la corteza cerebral, por lo cual esto va a dificultar, uno, la identificación del foco ictal y dos, el approach quirúrgico o el plan quirúrgico que vamos a tener para poder intervenir la corteza. Por lo que generalmente estos pacientes van a llevarse a hemiresecciones totales de los lóbulos afectados. Por último, los resultados, ¿te puedes devolver un momento, por favor? Por último, los resultados en estos pacientes, a pesar de tener una evaluación prequirúrgica adecuada, a pesar de tener métodos de monitorización invasivos y a pesar de tener un cuidado estricto en el approach quirúrgico y en el momento de realizar la cirugía, van a tener resultados con una muy baja efectividad. Alrededor del 30% de estos pacientes tienen recidiva de convulsiones, pero el resto de los pacientes, como lo muestra el estudio que está en la parte inferior derecha, no van a poder tener una remisión de sus convulsiones en el primer año. Siguiente, por favor. Segundo, tenemos la epilepsia lesional. La epilepsia lesional básicamente es un síndrome epiléptico intratable farmacológicamente, ya que su origen yace en lesiones focales cerebrales de tres tipos, que son las que están en la diapositiva. Primero, el esquema muestra los tumores primarios. Segundo, malformaciones vasculares. Y tercero, las anormalidades corticales. Las causas tumorales van a estar basadas principalmente en los tumores primarios cerebrales. Estos van a ser la primera causa de epilepsia intratable de origen lesional y realmente cualquier tumor primario que se ubique en zonas específicas de la corteza y que interactúe con ella va a poder generar potenciales ictales. Por lo cual vamos a identificar dos grandes grupos de tumores. ¿Puedes dar clic, por favor? Primero está el ganglioma y segundo van a estar los tumores neuroepiteliales disembrioplásicos. El ganglioma que vemos a la izquierda es una presentación atípica, generalmente son un poco más pequeños. El tumor de la derecha, que va a ser el tumor neuroepitelial, va a tener una gran dificultad a la hora de intervenirlo quirúrgicamente debido a que tiene una manifestación en donde la zona tumoral va a estar difundida por gran parte o va a abarcar más de un lóbulo, por lo cual al momento de realizar la intervención quirúrgica va a ser un poco más complicado que con respecto a un ganglioma, por ejemplo, que está encapsulado y muestra características fijas. La segunda categoría de epilepsia lesional van a ser las malformaciones vasculares. Básicamente, los cavernomas van a ser la malformación identificable más común de este grupo. Digo identificable porque el resto de malformaciones vasculares van a ser hallazgos incidentales. Entonces, el cavernoma se puede lograr identificar en resonancia magnética y una vez se identifica, se puede tratar ese tipo de epilepsia. Básicamente, un cavernoma es una engrosación del epitelio vascular venoso en donde se va a formar un conglomerado venoso en forma de mórula. La teoría lo que nos dice es que este conglomerado de mórula lo que va a generar es una irritación en la corteza y va a generar microhemorragias difusas alrededor de la zona del cavernoma o la zona de la malformación vascular en sí. Lo que va a causar esta irritación va a ser reclutamiento neutrofílico, inflamación y a la larga va a generar crisis epilépticas resistentes al tratamiento farmacológico. Por último, tenemos las malformaciones corticales, son el tipo más extraño de epilepsia lesional y recordemos que hay dos tipos grandes de malformaciones corticales, están las malformaciones focales y las malformaciones difusas.
La displasia cortical focal va a ser la lesión quirúrgicamente remediable más común de este grupo. Su abordaje, nuevamente, es difícil debido a que la resonancia magnética no es sensible para este examen y el electroencefalograma de superficie tampoco va a lograr determinar de manera correcta la zona ictal, por lo cual vamos a tener que usar exámenes como la monitorización invasiva y, como lo vemos en la imagen, un PET que nos ayuden a determinar dónde está ubicada la malformación y cuál es la zona ictal y en qué zona del cerebro está ubicada. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de la epilepsia temporal mesial, que como les comentaba, es el tipo o el síndrome epiléptico quirúrgico más frecuente, vamos a ahondar un poco en los parámetros patológicos semiológicos de este tipo de síndrome. Epidemiológicamente, la epilepsia del lóbulo temporal va a significar aproximadamente el 45% de los síndromes quirúrgicos remediables. Recordemos, como vimos en la charla de neurología, la fisiopatología, vamos a tener una esclerosis hipocampal. Se van a generar en dos zonas, como nos comentaba Carolina, la cabeza del hipocampo tiene varias zonas. Está la zona CA1, la zona CA3, la capa celular del dentado. Van a tener muchas capas y de ahí van a salir prolongaciones de células musgosas hacia el lóbulo temporal y demás estructuras. Ahí va a ser la génesis de la esclerosis parahipocampal y de la zona ictal. Segundo, tenemos una semiología muy clara, a diferencia de los otros síndromes que vimos anteriormente. La epilepsia del lóbulo temporal va a tener una semiología muy clara. Entonces van a ser pacientes que van a presentar convulsiones discognitivas focales o también llamadas convulsiones parciales complejas. Tercero, tenemos diferentes técnicas. Esto es muy importante a la hora de hablar de epilepsia del lóbulo temporal, debido a que tenemos múltiples capacidades de resolver esta patología. Entonces, más adelante vamos a ver las tres tipos de técnicas que tenemos a disposición. Y cuarto, esas técnicas tienen una eficacia muy alta, por lo cual el resultado para los pacientes va a ser mucho más efectivo que con el resto de síndromes epilépticos. Siguiente, por favor. Entonces, las técnicas quirúrgicas que tenemos disponibles en este momento van a ser tres. Primero tenemos la lobectomía temporal, segundo la amigdalohipocampectomía y tercero los métodos poco invasivos. La lobectomía temporal y la amigdalohipocampectomía van a ser los que más se utilizan actualmente. Los métodos poco invasivos aún están en estudio, hay un auge, digamos, en la neuroablación y en la estimulación del nervio vago, pero para efectos prácticos de esta charla no vamos a abordar los métodos poco invasivos. Siguiente, por favor. Eso es un detalle histórico. El doctor Wilder Penfield fue un médico estadounidense, neurocirujano, y también profesor de neurociencias de la Universidad de Johns Hopkins. Fue el primer neurocirujano y el pionero en el desarrollo de la lobectomía temporal anterior. Él realizó alrededor de 101 cirugías exitosas y se considera el pionero de este tipo de cirugías. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, vamos a tener la lobectomía temporal anterior. Como podemos ver, es el gold standard para el manejo de este tipo de patología. Va a tener ventajas y va a tener desventajas. La principal ventaja es que vamos a tener acceso a la zona mesial del cerebro, es decir, a la amígdala, a la cabeza y el cuerpo del hipocampo y a las cisternas perimesencefálicas y su contenido. El acceso lateral, como podemos ver en la imagen, va a ser muy importante debido a que el ventrículo es un punto anatómico referencial para poder acceder a la estructura mesial o al lóbulo insular. Además de eso, el abordaje lateral lo que va a hacer es mejorar los resultados postquirúrgicos. Recordemos que las fibras visuales provienen del cuerpo geniculado lateral del tálamo y se van a prolongar por medio del asa de Meyer, que va a estar en el techo del cuerno del ventrículo temporal. ¿Le puedes dar clic, por favor? Ahí tenemos un diagrama que lo que nos va a ilustrar básicamente es, en términos resumidos, la lobectomía temporal anterior y su procedimiento. Entonces vamos a ver principalmente en la imagen inferior izquierda la cantidad de corteza que se va a resecar, que va a ser principalmente el polo anterior del lóbulo temporal. En la imagen a la derecha vamos a observar ya cuando se hizo la resección del lóbulo temporal, se va a realizar desde el tercer tercio, pues redundante, hacia adelante, hacia anterior. Y desde ahí vamos a tener el acceso a la zona mesial, que va a ser tanto la amígdala como el hipocampo. Y en la imagen superior izquierda vamos a observar las estructuras que les comento. Hay desventajas asociadas a este procedimiento, como primero el hecho de que las incisiones y la craneotomía van a ser muy grandes, en comparación con otros procedimientos que lo único que van a hacer es una incisión a través de la cual van a lograr acceder al contenido mesial.
Además, cuando la zona temporal que vamos a intervenir va a ser la zona dominante, vamos a tener un límite de corteza que podemos resecar. Entonces, básicamente, en epilepsia del lóbulo temporal de tipo dominante, vamos a tener que resecar entre 3.5 centímetros a 4.5 centímetros. Y en epilepsia del lóbulo temporal no dominante, vamos a tener la capacidad de resecar un poco más de corteza, alrededor de unos 5.5 centímetros. Además de eso, el procedimiento pues, no está exento de déficits neurológicos o de complicaciones postquirúrgicas. Entonces, principalmente, como estamos manipulando el asa de Meyer y las radiaciones talamocorticales que pasan por el asta temporal del ventrículo, la principal complicación quirúrgica que estos pacientes tienen va a ser la cuadrantanopsia. Estudios de casos y metaanálisis muestran que este tipo de complicaciones realmente no superponen un problema real para el paciente. Los problemas reales vienen cuando hay otro tipo de complicaciones como el infarto por lesión de la arteria coroidea anterior, que puede desencadenar en hemiplejías, en afasias, y por último, por el contacto con el unco cerebral, vamos a tener contacto directo con el tercero y con el cuarto el tercero y el cuarto paracraneal, por lo cual vamos a poder tener parálisis de estos pares. Este tipo de abordaje va a ser el enfoque de nuestra charla debido a que es el abordaje más repetido a nivel mundial y que ha sido más estudiado para el control de las convulsiones y con una muy buena eficacia. Siguiente, por favor. Vamos a hablar un poco sobre la técnica quirúrgica. Vamos a tratar de hacerlo pues muy resumido y muy fácil. Va a tener 3 momentos la técnica quirúrgica de la lobectomía temporal anterior. Va a tener el approach superficial, el intermedio y el profundo. En el superficial vamos a realizar una craneotomía para exponer las estructuras meningias, vasculares y corticales. Luego en el intermedio lo que vamos a hacer es quitar lo que se llama el bloqueo neocortical. Básicamente el bloqueo neocortical es la zona de la corteza que está interrumpiendo el paso hacia las estructuras mesiales. Entonces se va a realizar una resección del lóbulo temporal anterior y vamos a poder acceder a las estructuras que les comenté anteriormente, amígdala e hipocampo. Y por último, el tercer momento de esta cirugía va a ser el abordaje profundo, en donde vamos a realizar la extracción de estas estructuras y vamos a cerrar al paciente y vamos a realizar el abordaje integral. Siguiente, por favor. ¿Le puedes dar clic? Entonces, este momento de la cirugía es el primer momento que les comentaba. Entonces, primero se va a realizar una incisión inversa en signo de interrogación. Se va a realizar anterior al trago y se va a continuar por toda la línea temporal superior. Esta incisión, el límite va a ser el músculo temporal superior y llegando a este punto ya vamos a tener expuesto como vemos en la imagen derecha, vamos a tener expuesto el cráneo. Ahí vamos a realizar la craneotomía temporal, el cual el límite superior va a ser ligeramente por encima de la sutura escamosa, es decir, como unos 0.5 centímetros por encima de la cisura de Silvio. Luego vamos a resecar la dura madre, la aracnoides, y vamos a tener contacto con la pía madre, como lo podemos ver en la primera imagen, que es la que dice craneotomía. Ya he realizado la anterior, podemos utilizar estas imágenes. Ahí podemos observar la cánula de Cushing, donde vamos a poder observar el lóbulo. La cánula de Cushing lo que hace es poder medir el límite posterior y el límite anterior del lóbulo a resecar. También en esta porción lo que tenemos que hacer o lo que tiene que hacer el cirujano es mirar la anatomía del lóbulo temporal y mirar las posibles malformaciones vasculares que hayan en ese territorio. Además de eso, es un dato quirúrgico importante que no toda la pía madre debe ser coagulada, debido a que la pía madre va a servir como una protección, un velo protector sobre las estructuras vasculares, por lo cual lo que recomienda la literatura es no coagular toda la pía madre, sino coagular únicamente lo necesario, es decir, los 3.5 a 4.5 o los 4.5 a 5.5 centímetros que vamos a exponer. En este momento de la cirugía netamente estamos reconociendo los planos anatómicos y estamos reconociendo las estructuras que hay dentro de ellos. Siguiente, por favor. Este es el plano intermedio. Entonces, en esta segunda parte de la cirugía es lo que les comentaba el bloqueo neocortical. ¿Puedes darle clic, por favor? Entonces, básicamente, el bloqueo neocortical es esa porción de la corteza que está interrumpiendo que podamos entrar a las estructuras mesiales. ¿Cuándo sabemos hasta dónde tenemos que realizar la incisión? Hasta que llegamos al asta temporal del ventrículo lateral. El asta temporal del ventrículo lateral va a ser el punto anatómico de referencia para el cirujano para poder realizar todo el abordaje quirúrgico, tanto sea de la amígdala como de las estructuras mesiales. Por lo cual, llegar a este punto va a ser importante y como lo vemos en la figura D, vamos a ver que hay una salida del líquido cefalorraquídeo, lo cual nos va a indicar que ese va a ser el punto anatómico al que queremos llegar. Además de eso, tan solo con llegar al lóbulo, tan solo con llegar
al ventrículo, ya sabemos que estamos en la ubicación correcta y desde ahí vamos a empezar a resecar el lóbulo temporal anterior para tener acceso a las estructuras. Siguiente, por favor. Tercero, tenemos el plano intermedio y el plano profundo. Entonces, una vez retirado el lóbulo y en contacto con las estructuras mesiales, lo que tenemos que hacer es realizar una identificación de estas y el retiro de cada una. Es decir, vamos a retirar la amígdala y la cabeza del hipocampo, es decir, donde estaban las zonas CA1 y CA3, ¿se acuerdan? Entonces, la zona de resección va a ser alrededor de 2.5 centímetros a 3.5 centímetros. Esto a criterio del cirujano y respetando el cuerpo hipocampal. Entonces resecamos la cabeza del hipocampo, pero se trata de conservar el cuerpo del hipocampo. Además de eso, también tenemos que tener en cuenta que resecar completamente y la evaluación prequirúrgica es importante a la hora de determinar cuánta corteza vamos a quitar y cuánto hipocampo vamos a quitar, porque si dejamos remanentes de la zona ictal, este paciente seguramente no vaya a tener una remisión completa de sus convulsiones. Por último, siguiente, por favor. Bueno, acá en esta imagen lo que muestra es básicamente las porciones del lóbulo temporal que fueron resecadas y la porción de la amígdala y de la cabeza del hipocampo que fue resecada en este procedimiento. Siguiente, por favor. Ahí lo mismo. Entonces, básicamente en este último momento quirúrgico vamos a tener la coagulación del cuerpo hipocampal. Como les comentaba, vamos a tratar de respetar el cuerpo del hipocampo debido a sus funciones en el sistema límbico. Se aspira toda la tienda del cerebelo y todo el surco parahipocampal. Se van a coagular estructuras vasculares adyacentes y se van a tomar muestras patología y se cierra de forma estándar. Siguiente, por favor. Listo. Las complicaciones quirúrgicas, como les comentaba, principalmente los defectos del campo visual o las alteraciones del campo visual debido a las manipulaciones de las radiaciones del tálamo corticales, específicamente la Sademeyer va a ser una de las principalmente afectadas, además del contacto que vamos a tener con el núcleo cerebral y de la posible manipulación del segundo, tercero y cuarto par. Las complicaciones neuropsiquiátricas, lógicamente estamos manipulando el lóbulo temporal, entonces vamos a tener alteraciones en la memoria, no en todos los pacientes, pero en la mayoría de pacientes van a tener una alteración de la memoria, esto dependiendo el lóbulo temporal, si es el dominante o no dominante. Van a ser el tipo de caracterización semiológica de estos pacientes. Generalmente 1 año, 2 años van a lograr recuperar parte de la función. También vamos a tener vamos a tener la complicación que pueden haber afasias, hemiplejías o parálisis del segundo, tercero y cuarto par. Además, hay algunas revisiones de casos y metaanálisis que muestran que estos pacientes pueden generar depresión. Siguiente, por favor. El segundo procedimiento, le puedes dar clic, es la amígdalo-hipocampectomía. Esta cirugía nace como una iniciativa para realizar un procedimiento quirúrgico efectivo, pero menos invasivo que la lobectomía temporal anterior. Entonces, resecar el lóbulo temporal 3, 4, 5 centímetros es una técnica muy invasiva. ¿Le puedes dar clic, por favor? Entonces, lógicamente, la principal desventaja de este approach va a ser que el corredor de abordaje por donde vamos a extraer tanto la cabeza como la amígdala va a ser muy estrecho. A diferencia de la lobectomía, que tenemos un campo de acción relativamente grande, acá solo se va a realizar una incisión en el giro superior, entre el giro superior y el giro medio del lóbulo temporal, y vamos a entrar por ahí a lograr resecar las estructuras mesiales. La ventaja de la cirugía a la vez es su desventaja. Estos pacientes van a tener un muy buen pronóstico y van a tener pocos desenlaces adversos debido a la cantidad de corteza que se reseca y debido a la efectividad y el perfeccionamiento de esta técnica. Siguiente, por favor. Acá vamos a tener un video, le puedes dar play. Es cortesía del doctor César Buitrago y en este video lo que estamos viendo es una resección del lóbulo de la ínsula, o sea, ahí ya estamos entrando a las estructuras mesiales, la ínsula derecha, perdón, lo cual va a hacerse por vía transopercular guiada por neuronavegación.
Como podemos ver, el corredor o la inserción maneja una dificultad. Muchas gracias al doctor César Buitrago por la cortesía del video. Siguiente, por favor. Entonces la pregunta es, ¿sirve la cirugía? Y la respuesta la da este artículo, pero muchos otros. Pero este artículo fue el que encontré con la muestra más grande de pacientes. Básicamente en este artículo participaron 80 pacientes que tenían epilepsia temporal mesial, a los cuales de manera aleatoria a dos grupos se le asignó uno, manejo quirúrgico, ya sea con lobectomía temporal o con amígdalo hipocampectomía, y al otro grupo se le asignó manejo médico. Entonces, al primer año, los resultados del grupo de los pacientes con manejo quirúrgico fue una remisión completa de convulsiones, o Engel 1, que es la clasificación de remisión de convulsiones al año, alrededor del 58%, perdón, versus el grupo de los pacientes que tuvieron manejo médico, solo el 8% tuvieron una remisión total de sus convulsiones. Luego de 2 años, a los participantes que seguían en el estudio, al grupo quirúrgico, 11 de 15 pacientes tuvieron remisión completa de las convulsiones, versus el grupo del manejo médico, que ningún participante tuvo remisión de las convulsiones. Siguiente, por favor. Entonces, los mensajes finales de esta charla y de toda la charla que brindamos de parte de neurocirugía es: 1, elegir paciente correcto. Todo el approach o la evaluación prequirúrgica va a ser importante porque no todos los tipos de epilepsia van a poder ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces, desde el manejo inicial vamos a tener que identificar semiológicamente, imagenológicamente y con todas las evaluaciones neuropsicológicas, este es el paciente correcto para realizar un procedimiento quirúrgico. Segundo, el segundo mensaje que quiero que se lleven es el timing correcto o el momento en el que hacemos la cirugía. Entonces, como decía en la charla de neurología, es importante lograr identificar cuando el manejo farmacológico es un manejo fallido, por lo cual hay alguna literatura que refiere que las cirugías contra la epilepsia están infrautilizadas o subutilizadas, por lo cual es importante realizar un manejo a tiempo que puede, la verdad, mejorar los resultados o va a poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, por lo cual es importante identificar con la evaluación prequirúrgica y la evaluación del neurólogo, neurocirujano y psicólogo todas las posibles causales y si puede encajar en este grupo. Y por último, el procedimiento correcto. Como vimos en la diapositiva anterior, son procedimientos muy eficaces, son procedimientos que llevan mucho tiempo, aún están en proceso de perfeccionamiento, pero que tienen resultados de eficacia muy altos comparados con el manejo farmacológico. Siguiente. Y esto sería todo. Muchas gracias. Estamos atentos a sus preguntas y sus comentarios. Si alguno quiere hacer una pregunta o comentario, lo puede hacer. Y también me gustaría saber si alguno de los doctores tiene algún comentario para el grupo y en general para la exposición. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mientras se animan a las preguntas, no, pues yo los quiero felicitar porque la exposición, las exposiciones estuvieron muy buenas, de muy buen nivel para el grado en que están ustedes. La cirugía de epilepsia es una subespecialidad dentro de la neurocirugía, es una subespecialidad a todos los países, a todos los centros. Primero llega el trauma, primero llega la resección de tumores, primero llega la cirugía de columna, la cirugía de aneurisma y el refinamiento de las ciencias neurológicas de la neurocirugía es la neurocirugía funcional, la cirugía de epilepsia, la cirugía de Parkinson. Ese es el punto más avanzado porque se requiere estrategias especiales. Por ejemplo, si a nosotros en un servicio de neurocirugía llega un tumor, el miércoles pues se ve la imagen y uno dice, bueno, lo vamos a operar jueves, viernes o el sábado. En cirugía de epilepsia es diferente por todo lo que ustedes mencionan. Es una cirugía que no la puede hacer un solo doctor, no es una cirugía unipersonal,
se necesitan expertos en neurofisiología, expertos en epileptología, si se opera niños, neuropediatras expertos en epilepsia, se necesita psiquiatras, se necesita neuropsicólogos, trabajadores sociales, expertos en cirugía de epilepsia, que son neurocirujanos que se han dedicado a hacer cirugía de epilepsia. Entonces, el mensaje es, nosotros en Colombia contamos con un sistema de salud criticado, pero los que hemos podido comparar con otros sistemas de salud de Latinoamérica y del mundo, es un sistema de salud muy robusto, muy bueno, en donde se hace muy buena neurociencias y en nuestro campo, con conocimiento de causa de los diferentes grupos, se hace muy buena cirugía de epilepsia en Bogotá, en los diferentes centros, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, se hace muy buena cirugía de epilepsia. Yo pienso que ustedes que se están formando tengan en cuenta que esto no es experimental, esto ya está andando. La cirugía de epilepsia que se hace en Colombia es de muy buen nivel. O sea, muchos ojos de Latinoamérica están puestos en Colombia. Nos admiran por el recurso técnico que tenemos, por ejemplo, los videos que mostraba el doctor, las cortesías del doctor Buitrago, son cirugías supremamente complejas. Hacer cirugía en la ínsula es bien difícil. Hacer esas fusiones de imágenes. En Colombia existe toda la tecnología, no tenemos que envidiarle a ningún centro, ni americano ni europeo. Cuando una doctora comentó que algunos pacientes tenían que esperar 2 años o algo, sí se está, o sea, de pronto falta más referencia, ¿sí? No, hay pacientes que, o sea, hay un encarnizamiento terapéutico por parte de los clínicos. Son pacientes que si van mal con 2, 3, 4 medicamentos, es probable que desemboquen en una epilepsia refractaria. Pero ya una vez que el paciente llega al centro de epilepsia de tercero o cuarto nivel, es bastante, o sea, es bastante bueno lo que se hace. Tenemos todo el tipo de monitoreo invasivo, tenemos posibilidad de hacer rejillas, tenemos posibilidad de hacer estéreo EEG, monitoreo no invasivo. Muchos centros en Colombia ya tienen resonancia 3 telas, muchos centros en Colombia tienen PET, hay forma de hacer cualquier tipo de fusión. Todos los centros que hacen epilepsia cuentan con neuronavegación, con marco de estereotaxia. Entonces, sientan que no tenemos que envidiar a ningún centro de Latinoamérica y hacemos una cirugía de epilepsia muy, muy, muy comparable y muy competitiva con cualquier centro americano y europeo, ¿sí? No, los que estamos más adelante hay que buscar un recambio, y ese recambio son las personas que están que están escuchando estas charlas. Son ustedes los que están motivados en neurociencias o en cualquier campo de la medicina, dar lo mejor, entrenarse, y todo eso trae beneficio para los pacientes, trae progreso, trae muchas cosas. Básicamente ese es mi comentario sobre cirugía de epilepsia. Felicitaciones, y eso era lo que tenía que decir. Gracias. Bueno, yo también quiero unirme a las palabras expresadas por el doctor Zorro. Me parece que estos muchachos hay que felicitarlos. Realmente los 4 hicieron un trabajo fantástico, magnífico. Cuando yo era estudiante, yo creo que nunca hice una revisión de estas, y creo que cuando era interno menos, y creo que terminé residencia y tampoco nunca oí pues una presentación de mis compañeros de estas características. Entonces, muchachos, hay que felicitarlos. Hicieron un gran trabajo. Tanto la revisión clínica como la revisión quirúrgica fue muy buena. En un tiempo récord repasaron un montón de información que es compleja, y me parece que
que la manejaron supremamente bien. Yo creo que el doctor Oscar ya dijo un montón de cosas supremamente importantes. Yo solamente quisiera como dar unas cositas, unos mensajes para llevar a casa para ustedes, muchachos que se están formando y que, bueno, en algún momento comenzarán a hacer su práctica como médicos generales y, bueno, más adelante algunos, supongo que los que tomaron el liderazgo o están en el semillero, pues serán las personas que, como dice Oscar, más adelante nos reemplacen en la parte clínica y en la parte quirúrgica. Los mensajes que a mí me gustaría que se llevara el grupo como médicos generales, que es para lo que se están preparando en este momento, son los siguientes. Uno, el paciente con epilepsia es un paciente que sufre mucho. Tener crisis epilépticas es algo que no hay que subestimar. Son pacientes que tienen una calidad de vida terrible. Son personas que dependen de su familia, son pacientes que les cuesta trabajo conseguir pareja, que les cuesta trabajo conseguir trabajo, que viven en una vida de dependencia completa. Entonces son personas que tenemos que tratar de ayudarles de la manera mejor y más rápido posible. A veces uno tiende a subestimar la crisis, pero las crisis epilépticas afectan mucho la calidad de vida y la realidad es que las crisis grandes ponen en peligro de muerte a la gente. Entonces nunca subestimen a las personas que tienen crisis epilépticas. Ellas necesitan un tratamiento pronto. Lo segundo es que, como les explicaron al principio, cuando uno falla la primera medicación, que tiene una efectividad cerca del 60%, la segunda medicación sirve solamente en un 10%. Es decir, de la primera a la segunda medicación no hay un brinco grande. Por eso la última recomendación, de acuerdo al consenso de expertos que algunos de los doctores mencionó, es que cualquier persona que tenga crisis epilépticas que no respondan a una sola medicación y que tengan una lesión estructural deben ser consideradas para cirugía. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando vean a una persona que no va bien con la primera medicación, mándela rápido a su neurólogo, porque ese neurólogo tiene que evaluar si realmente vale la pena seguir con la segunda medicación o la tiene que mandar a un epileptólogo. Y eso es muy importante, y los que vean niños tienen que pensar que los niños son oro líquido. Ustedes no pueden tener un niño dando vueltas. Está comprobado que las redes epilépticas que se consolidan en más de 3 años son más difíciles de tratar. Por eso hay que mandar a los pacientes rápido. O sea, ustedes tienen que mandarlos rápido. Yo quisiera que ustedes se fueran con ese mensaje para la casa. No dejen la cirugía de epilepsia como última alternativa. Ese es un mensaje más para los neurólogos, para ustedes. Ustedes, por favor, cuando vean un paciente así, mándenlo rápido a su neurólogo. La cirugía de epilepsia es efectiva. La tercera medicación sirve solamente en un 3% de las personas. La cirugía de epilepsia en buenas manos, como ya el doctor Zorro explicó, tiene una efectividad que puede ir hasta el 60-70%. Eso definitivamente es mucho mejor que continuar con una tercera medicación y ni qué decir de ahí en adelante. Y lo último es que, como ya el doctor Oscar también lo dijo, pero solamente para reforzarlo, en Colombia tenemos la posibilidad de hacer cosas bastante bien. Y eso no es por alabarnos entre nosotros, es simplemente porque está documentado, ya hay un papel publicado en el que el país en Latinoamérica en el que más cirugía de epilepsia se hace es en Colombia. Eso es gracias a nuestro sistema de seguridad social y también pues que tenemos gente pues, bien preparada. Eso es lo que yo quisiera que se llevaran para la casa. La cirugía de epilepsia no la hace un cirujano, no la hace el doctor Oscar, no la hago yo, la hace un grupo. Y debe ser un grupo de personas muy bien entrenadas, muy formadas, muy juiciosas, muy dedicadas y muy comprometidas. Ojalá algún día ustedes sean parte de esos grupos, pero eso es importante que ustedes también lo entiendan. Tal vez eso es lo que les tenía yo que decir. Nuevamente felicitarlos. Lo hicieron muy bien, muchachos, muy bien. Si hay alguna pregunta, pues no sé si está Jean Paul por ahí para el doctor Oscar o para mí, pues con todo el gusto. Gracias. Sí, señor, hay 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tan importante es tener el video cuando se tiene una convulsión? En cirugía de epilepsia siempre tenemos que estar seguros que lo que el paciente nos cuenta son crisis epilépticas, porque sabemos que hay unos eventos que se llaman eventos paroxísticos no epilépticos, que acompañan aproximadamente el 30-40% de las crisis epilépticas. Luego tenemos la obligación de tener en general un video que vaya
en correlato con la parte eléctrica. Ahora, hay que hacer una excepción. Es que en epilepsias del lóbulo temporal está documentado que en manos de expertos, pero eso no es en manos de cualquiera, en manos de expertos. Eso lo hacen algunos países en Brasil, algunos países en algunos sitios en México, aquí en Colombia también lo hacemos en algunas ocasiones. Cuando tenemos crisis y eléctricamente son lo suficientemente claras y un experto evalúa la semiología y las crisis, en algunos casos se acepta. Fernando Sentes, que es un epileptólogo famoso, tiene una publicación al respecto y sé que otros grupos aquí en Colombia lo hacen con buen éxito. Podemos hacer cirugía sin ver el video. Sin embargo, la regla general, en principio, es que deberíamos tener siempre un video para primero hacer el análisis semiológico de la crisis y ver si tiene correlato eléctrico. Esto es lo que yo creo, pero de pronto Oscar puede tener otra opinión, o no sé si Jean Paul está por ahí. No, totalmente de acuerdo. O sea, la pregunta es, ¿se habla de videotelemetría o la pregunta es tomarle una crisis al paciente cuando hace la convulsión? Le pregunto a Caterine. Bueno, buenas noches para todos los doctores. El tema es que yo soy un paciente que empezó a sufrir de crisis epilépticas aproximadamente desde el mes de febrero. De por sí mi especialista ahorita es el doctor Jean Paul. Efectivamente, el día sábado pude tener una crisis donde la cual pude sentir como siempre la he venido presentando. Entonces siento antes de, me preparo, me acuesto, pero en esta vez pudimos grabar desde varios puntos cómo presento la convulsión. Entonces, pues a eso ya me refería la pregunta, si era muy importante tener como desde varios puntos claro. cómo se ve reflejada la convulsión. Sí, me imaginé que la pregunta es decir, toda información es válida, toda información semiológica, toda información de video también es válida, nos ayuda porque muchas veces tenemos confusión, la mamá dice que giró la cabeza a la derecha, que giró la cabeza a la izquierda y de pronto el video nos ayuda. A mí me gusta recalcar a los pacientes que si tienen videos que nos muestren las crisis, todo es válido. Tengo una anécdota cuando hice el rural en Cartagena, en el FIRE, que no había videotelemetría, pues en Colombia, estamos hablando de 1993, se operaban los pacientes basados en imagen, no había resonancia, había TAC, y en semiología, ¿sí? Y la semiología se internaba el paciente. En esa época no había la posibilidad que tenemos hoy en día de filmar el paciente con el celular o tomar un video. La semiología, la jefe presenciaba la crisis, ella escribía la crisis, ¿sí? Y al otro día pasaba el grupo de neurociencias y dependiendo de la semiología orientaban el inicio y tal, todo el desenlace de la epilepsia solamente con la semiología. Entonces, hoy por hoy, pues ya todos los grupos en Colombia y como decía el doctor Buitrago, pues es casi que se asegura uno con una videotelemetría. Pero para la pregunta que se está haciendo del video, que la entendí así, también pensaría que no sobra un video. No sé qué piensa el doctor Buitrago o el doctor Vergara, si nos escuchan. Sí, no, sin duda. Está documentado y hay también publicaciones al respecto en que un video finalmente la epilepsia es un diagnóstico clínico y un video ayuda muchísimo y muchas veces es mejor tener un video que un electro de 20 minutos, sin lugar a dudas, no hay duda al respecto. Totalmente de acuerdo. Bueno. La otra pregunta es radiocirugía en epilepsia. Que pregunta Joseph. La respuesta es, la radiocirugía en epilepsia, tenemos dos posibilidades.
Existen lesiones estructurales como cavernomas, como tumores, como malformaciones arteriovenosas, que podría ser una opción la radiocirugía. Si es abordable quirúrgicamente, es preferible hacer resección de la lesión. Por ejemplo, si es un cavernoma en el lóbulo temporal, es mejor hacer resección. Si es un tumor, es mejor hacer resección. Pero también hemos tenido nosotros malformaciones que generan epilepsia y están en el área motora, y hacer una resección ahí, tenemos el chance de dejar al paciente con un déficit neurológico definitivo, podríamos optar por la radiocirugía. Lo que vi en otros centros por fuera, radiocirugía para el lóbulo temporal, radiocirugía para callosotomías, pienso que la mejor opción es la técnica quirúrgica. La radiocirugía, hoy por hoy, ni el láser tiene los resultados que da una técnica quirúrgica abierta. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ana Isabel Vallarino. Buenas noches, doctores. ¿Qué tal? Tengo una consulta. Si al paciente se le realizó la amigdalohipocampectomía, ¿el paciente con epilepsia mesial puede con los años retirar los medicamentos, fraccionadamente? Sí, sin embargo, digamos que debe ser muy claro que el objetivo principal en cirugía de epilepsia es el control de las crisis epilépticas. La posibilidad de retirar medicación dependerá de muchas cosas. Una de las cuánto tiempo lleva la persona con epilepsia, cuáles son las características de la epilepsia, cuál es la etiología de la epilepsia. Hay etiologías como las anormalidades en el desarrollo de la corteza cerebral en que no es prudente retirar la medicación. Hay epilepsias que llevan mucho tiempo con unas redes epileptogénicas muy consolidadas. Sabemos que más o menos en el 30-40% de los casos, las personas que llevan a cirugía para lóbulo temporal se les puede retirar completamente la medicación. Y ese en general es el número para los consolidados de las epilepsias. Ahora, en niños la situación puede ser mejor. Hay algunas publicaciones que hablan de retirar medicación por encima del 50, 60, 70%, incluso en algunos estudios. ¿Por qué? Porque se operan más temprano, llevan menos tiempo de crisis, las redes epileptogénicas son más pequeñas, tienen manchas. Por eso les digo que en niños son oro líquido, hay que ir muy rápido precisamente por eso. No sé qué opina Oscar, pero esa es más o menos la idea que yo tengo. Están en la cosa de la alarma acá en mi edificio. Pero sí, es decir, hay que cada caso en particular. De pronto los pacientes más proclives al retiro de la medicación son lesiones estructurales con epilepsia, sea cavernoma, sea tumores. Al resecarlo generalmente y están libres de crisis, se puede retirar la medicación. Y tu pregunta puntual es del lóbulo temporal. Son pacientes que nosotros retiramos la medicación después de 2 años libre de crisis con un video normal, pero a todo paciente que va a nuestra junta y nos preguntan, bueno, voy a quedar sin medicación, nosotros no garantizamos eso, porque como dice el doctor Buitrago, muchos pacientes no se puede retirar la medicación. Hay muchos pacientes con epilepsias frontales, hay muchos pacientes, por ejemplo, que se hace una callosotomía, que son cirugías paliativas, pues, obviamente no se va a retirar la medicación. Ese sería básicamente el comentario. Listo, muchas gracias, doctores.